Bueno, antes de presentarle esta exposición, primeramente saludar a usted, querido docente Pachín Cárdenas Wilber, quien le saluda es el estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería, aquí es el profesor Edson Rosell. Mi grupo y yo les vamos a hablar sobre las aplicaciones de la elipsis. Mi persona le va a hablar sobre un poco de la historia, de la definición y cómo esto se aplica en la medicina. Primeramente tenemos a Menegmo, quien a parábola le propuso como sección de cono recto, a elipsis como sección de cono acutángulo y a hipérbola como sección de cono obtusángulo. Después tenemos a Polonio de Perga, quien propuso estos nombres que actualmente conocemos como parábola, elipsis y hipérbola. Después tenemos a John Clipper, quien propuso la teoría de Clipper, que esta teoría nos dice que las planetas giran en un eje elíptica y no en un eje circular, donde el Sol se ubica en uno de los focos. Después, pasando a la definición de la elipsis, tenemos a dos autores, que es la Lunam y la Ray. Esto nos dice que la elipsis es un lugar geométrico en todos los puntos de un plano, en donde la distancia de este con este es igual a la distancia de este a este. Para no confundirnos, vamos a poner distancia 1 y distancia 2. A esta distancia le vamos a poner A y de este punto a este punto le vamos a poner otro A, lo cual nos dice que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 2A. Después, seguidamente les voy a hablar sobre la aplicación de la elipsis en la medicina. En la medicina tenemos un instrumento llamado litotriptor. Este instrumento trata de romper los cálculos renales que tiene una persona. ¿Mediante qué? Mediante ondas de choque. Como podemos ver acá en la imagen, la persona está ubicada en un punto del foco y el fuente de ondas de choque también está ubicado en un punto del foco. Como podemos ver acá, así lo hemos graficado, y es el foco 1 está el fuente y el foco 2 está la piedra en el riñón. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Que les voy a mencionar los elementos de la elipse. Bien, dentro de los elementos de la elipse, en primer lugar, vamos a ubicar el centro, que está acá, que es el punto de intersección de los ejes. Seguidamente vamos a encontrar los puntos fijos, o también conocidos como los focos, foco 1, foco 2, cuya distancia del centro al foco 1 va a ser B, y de igual manera la otra distancia va a ser B, porque son constantes. Y asimismo, la recta que pasa por los puntos de los focos se le va a conocer como el eje focal. Y también vamos a ubicar a los vértices, vértice 1, vértice 2, ¿no? Cuya distancia va a ser conocido como el eje mayor. Y también vamos a ubicar la otra recta que es paralela al eje focal, el B1, B2, que también es conocido como el eje menor. Y también les voy a detallar elipse, o la aplicación de la elipse en el uso de las antenas. La elipse se aplica en la captación de señales de antenas, especialmente en las antenas elípticas. Para ello, pues, vamos a hacer el uso de la propiedad focal de la elipse, ¿no? Y eso, pues, la elipse va a permitir, como ya conocemos que tiene dos focos, cualquier señal que parte del otro se va a reflejar hacia el otro, porque los valores van a ser constantes. Y esta propiedad se aprovecha en el uso de antenas de reflectores elípticas, ¿no? Para concentrar más señal. Y por ello se dice que las antenas elípticas son más compactas que las parabólicas debido a su capacidad de concentración de señal. Esto pues va a permitir que haya conexiones más estables y menos interferencia. Gracias. Soy Unidad Aquispe y vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a ver las formas cartesianas de la elipse. Esto más que nada se ve en las formas que se nos va a presentar una elipse, ¿no? Y para ello, Figueroa en su libro Geometría Analítica nos indica que pues, para encontrar una elipse de una forma sencilla es cuando pues, su centro se encuentra en el origen o cuando su eje focal mayor pues está en cualquiera de sus ejes, ¿no? Bueno, como primera forma vamos a encontrar que cuando una elipse se encuentra pues su eje focal o su eje mayor se encuentra en el eje X. Y esto, bueno, antes de ver la gráfica, vamos a ver la expresión, ¿no? Podemos ver que la A es mayor que la B y por lo tanto podemos identificar que la A está debajo del X. Entonces, podemos concluir que su eje focal está en el eje X. Y entonces ya sabíamos pues que la elipse va a ser horizontal. Y para ello, su centro obviamente se encuentra en el origen, que sería
0, esos ejes también, su eje horizontal, que sería el mayor, y su eje menor, que sería el vertical. Bueno, y sus vértices, tendríamos que hallar en los valores de A, B y C para poder determinar los vértices, covértices y focos. Y para hallar la C, pues vamos a emplear lo que es el teorema de Pitágoras, y de acuerdo a ello vamos a hallar el foco. De igual manera, para la segunda forma, que en este caso solo cambiaría de posición, en este caso el eje mayor se encuentra en eje Y, ¿no? Y esto es demostrado por qué. Porque en su expresión podemos ver que la A se encuentra debajo de la Y, entonces podemos determinar que su eje mayor se encuentra en el eje Y. Y de igual manera, ¿no? Para poder encontrar sus componentes, sus elementos, sus vértices, covértices y foco, tenemos que hallar pues, sus elementos, ¿no? Que serían A, B y C, y la C con el teorema de Pitágoras, como ya mencioné. Y como tercera forma tenemos cuando su centro ya no se encuentra en un origen, ¿no? Y cuando se encuentra pues en dos coordenadas, que sería H y K. Y pues podemos determinar a través de su expresión que la A se encuentra debajo de X. Por lo tanto, su eje focal va a estar paralelo al eje X. Y podemos determinar que pues, la elipse va a ser horizontal. Y de igual manera, con la elipse podemos en su cuarta forma cuando es ya vertical, ¿no? Y pues en su expresión así lo determina. La A está debajo de la Y y por ello va a ser vertical. Bueno, eso sería todo de mi Continuando con la ponencia, hoy les voy a hablar de un tema fascinante que une las matemáticas con el universo. Viene a ser la elipse de la astronomía. Como antecedentes, tenemos al astrónomo Johannes Kepler, que fue defensor de la teoría heliocéntrica de Copérnico, ¿no? En 1594 publica Mysterium Cosmographicum, dejando en constancia de las ventajas que ofrecía esta teoría. Por ese entonces aún se consideraba que las órbitas planetarias eran circulares. Posteriormente, Kepler decide irse a Praga, invitado por el famoso astrónomo Tycho Brahe, y juntos pues lograron reformular la teoría de Copérnico. Bueno, a lo cual se le conocieron como las famosas leyes de Kepler. Como primer ley, tenemos a que los cuerpos celestes, o en este caso el planeta Marte, que ha sido el más estudiado por Johannes Kepler, tienen movimientos en órbitas elípticas y no circulares como anteriormente se. Como segundo punto tenemos la ley del ritmo orbital. Nos dice que desde el foco, en este caso el Sol, hacia uno de sus planetas llamado radio vector, toda esta área de acá va a ser proporcional al periodo que se demore de ir de este punto A a B. Igual en el caso de acá, toda esta área va a ser proporcional desde el punto C a D, por ejemplo, y además nos indica que la parte más alejada que se encuentra del planeta Sol, llamado afelio, va a tener una velocidad menor en comparación al perihelio, que es la parte más cercana al Sol. Como siguiente punto tenemos a la ley de la armónica, ¿no? Esto nos indica que el periodo elevado al cuadrado, es decir, todo el movimiento que se da alrededor de la órbita, va a ser proporcional al semieje elevado al cubo. En este caso, desde vértice a vértice va a ser conocido como eje mayor, pero desde el centro hasta el punto del vértice va a ser conocido como semieje. Y esto va a ser proporcional a una constante llamada la constante de Kepler. Esta constante va a ser igual en todos los planetas. Bueno, gracias a estas tres leyes logramos decir que la elipse nos ayuda a conocer los movimientos de los planetas. Muchas gracias. La elipse en los deportes. ¿Cómo podemos aplicar la elipse en los deportes? La elipse se puede aplicar en las instalaciones, en los movimientos y también en las disciplinas que hay, como podemos ver. Como venía diciendo, la elipse es una figura geométrica que se aplica en diversos contextos deportivos. Por ejemplo, como ya venía diciendo, podemos observar una imagen en la trayectoria de dichos objetos, por ejemplo, en caso como los balones y la planificación de ejercicios físicos. La pista de atletismo es una de ellas. Es una estructura en la cual nos podemos observar en forma una elipse. Y esta forma que nos atrae, que los corredores mantengan una velocidad constante y también reduzca el esfuerzo físico y evitando giros bruscos y evitando lesiones. En la pista del velódromo, similar a la pista anterior que observamos, podemos ver que la pista es una elipse, completándola, es una elipse. Esta pista, al igual que la anterior, nos permite que los giros sean menos bruscos, suavemente, y que no se pierda velocidad en los ciclistas.
y también evitando los accidentes que podría llegar a pasar. En las disciplinas, en los deportes, podemos observar el tenis, en el fútbol o en el básquet y muchas más. Por ejemplo, aquí tenemos cuando dicho individuo lanza la pelota, la trayectoria forma una parábola. ¿Y cómo obtenemos una elipse? Se tiene que, no en todos los casos, pero siempre hay excepciones. Podemos ver que rebota en el tablero la pelota y forma una elipse. Al rebotar la pelota formaría una elipse. Vamos a ver esos casos, pero sí forma. La elipse en el transporte y la aeronáutica. Bueno, la elipse también se utiliza para el diseño de trayectorias y para que los vuelos sean más eficientes, maximizando la eficiencia y minimizando el consumo de combustible y el tiempo que se emplea en la navegación. Si partimos desde Estados Unidos hasta Francia, se forma una elipse, una parábola, pero de retorno, ahí sí nos da una elipse. ¿Y por qué y cómo? ¿Por qué tenemos que trazar esa línea? Tenemos que considerar la curvatura de la Tierra. Por ejemplo, la Tierra no es plana, por lo cual tenemos que considerar la curvatura de la Tierra, lo que nos permite formar una elipse. ¿Y esto qué nos beneficio nos trae? Como ya venía diciendo, minimiza el tiempo, el consumo de combustible, mejorando los tiempos de entrega y reduciendo los consumos de los operarios y el combustible. Continuando con la exposición, mi persona, Carolina Robles de Nis, me ha tocado hacer elipsis en la creación de puentes. Como sabemos bien, en el contexto de la ingeniería civil y la arquitectura, la elipsis es una figura geométrica que, gracias a su estructura, permite la construcción de puentes, particularmente en los arcos y elementos de tensión. También se sabe que la elipsis es un conjunto de puntos de un plano cuya suma de distancia en dos puntos fijos llamados focos son constantes. Esta característica va a permitir o le va a dar la forma ovalada, suave, simétrica y armoniosa. También se puede decir que la elipse es una curva cerrada que presenta una distribución natural de tensiones, lo que va a ser ideal para la creación o construcción de puentes, especialmente en los arcos. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver cómo se da la aplicación en puentes. En la creación de puentes, la forma elíptica se va a emplear para 4 factores muy importantes. La primera, que va a permitir la distribución de carga de manera eficiente. La segunda, que va a ayudar a aumentar la estabilidad de la estructura. Y también va a contribuir al diseño estético. Y por último, que se va a hacer el uso, un uso menor en materiales pesados. Ahora vamos a ver un ejemplo en un puente de arco elíptico básico. Como sabemos muy bien, la elipsis tiene una forma de curva cerrada. Aquí en este ejemplo, el punto A y el punto B van a ser los extremos de un puente. Estos extremos van a recibir la mayor tensión, lo que va a hacer que ambos puntos aguanten el peso de todo el arco y también que aguanten el peso de los vehículos. Es por ello que la elipsis también se aplica en la construcción de puentes, arcos, debido a su alta tensión y resistencia, ¿no? En cambio, el punto C, que es el punto central, recibe menos peso. ¿Por qué se dice que recibe menos peso? Porque como es la parte central, esta va a permitir que todo el peso que se pueda recibir en este puente se distribuya de manera equitativa, tanto como para el punto A y como para el punto B. Es por eso que netamente esto se aplica en lo que es la ingeniería civil y la arquitectura. Eso sería todo, muchas gracias.
Como segundo punto, además de su aplicación en el mundo creado por el ser humano, la elipse también está presente en la naturaleza. Eso demuestra que la elipse es una forma geométrica fundamental que ha sido adoptada y utilizada por la evolución a lo largo del tiempo. Como tercer punto, encontramos que su formulación matemática y propiedades sirven de cimiento para aplicaciones en la astronomía, la ingeniería, la óptica y más. Su presencia cotidiana evidencia el poder de la geometría aplicada para dar forma al mundo que vivimos.